En esta mañana, hermano, el Señor nos ha estado llevando en este tiempo así indirectamente a hablarnos en nuestro corazón que es tiempo de levantarnos. Y de diferente manera, diferentes predicadores, diferentes personas, Dios nos ha confirmado en este tiempo que es un tiempo de levantarnos. Y no porque sea el 2020, que siempre hacemos propósitos, sino porque desde antes de que terminara este año el Señor empezó a tratar con nosotros, empezó a hablar. El Señor nos habló en Isaías 60. El versículo 1 fue una palabra muy fuerte para mí y para muchos de los que están aquí. El Señor les empezó a tocar, les empezó a hablar. Y yo en la invitación que les hacía a los líderes en el video que hacía, hay dos expresiones de parte de Dios. Una de ellas es levántate y la número 2 es resplandece. Y yo les decía que para poder resplandecer, para verdaderamente llevar la luz de Jesús, necesitamos levantarnos. Cuando el hijo pródigo, en el capítulo 15 del libro de Lucas, hay una historia preciosa de aquel hijo que se aleja, que va y malgasta todo, recibe su herencia y malgasta todo, y de repente se da cuenta que está hundido sin la protección del padre. Todo lo que tenía se le acabó. Pero hay algo que nace en su corazón, y eso lo tenía que hacer él: levantarse. Tomó la decisión de levantarse e ir a la casa de su padre. Fue la determinación y el pensamiento que cruzó en su corazón cuando estaba comiendo con los cerdos, cuando estaba comiendo con aquellos animales que no eran agradables para los judíos. Y ahí había terminado cuando malgastó todo. Pero de repente le viene una idea, y estoy seguro que el Espíritu de Dios lo lleva para que él pueda pensar y reaccionar. Y dice la Biblia, volver en sí. Y cuando él vuelve en sí, dice: creo que estoy haciendo malas cosas, creo que me puede ir mejor. Y cuando él decide levantarse, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o uno de tus peones. Porque él sabía que había mejor comida en la casa del padre. Pero aquella decisión que él toma de levantarse realmente lo lleva a proyectarse a la bendición que él no sabía que iba a recibir. Pero no solamente lo deja en un pensamiento, en un buen deseo, sino que se levanta y dice que camina a la casa de su padre. Y su padre, que lo amaba, cuando lo vio venir, lo vio llegar, dice que corrió y se echó sobre su cuello. El padre lo abrazó. Y hubo fiesta ese día en la casa por una decisión de levantarse. Creo que Dios nos va a seguir diciendo y nos va a tratar todos los días de hablar por medio del Espíritu Santo, que no importa qué día sea de la semana, Él está tratando de decirte: levántate, levántate. ¿Y sabes por qué? El Espíritu Santo, Dios en su corazón, desea que la iglesia se levante, que el padre de familia se levante, que se levante hoy alguien, porque sabe que en las manos de alguien que le cree, que se levanta, que toma decisiones firmes, sabe que va a poder provocar cosas grandes, no solamente en él, sino en los que lo miren a él, porque correrán a ti por causa de Jehová cuando miren brillando la luz de Jesús. Les mencionaba dos principios que T.L. Osborne, y se los mencionaba a los líderes el día de ayer, lo mencioné en el video y quiero mencionarlo también a la iglesia porque me pareció muy, muy interesante la expresión de este evangelista que ya partió con el Señor, que multitudes vinieron a Jesús por medio de él, que muchos enfermos fueron sanados, ciegos recibieron la vista, paralíticos pudieron andar. Dice que donde él estaba, el poder de Dios, era un hombre que oraba. Él mismo lo dijo: oro siete veces en el día antes de llevar una palabra al pueblo donde voy a estar. Y dice que de esas 7 horas que él oraba, 5 horas las oraba en lenguas. 5 horas oraba en lenguas al Señor y 2 horas en expresiones, en palabra. ¿Por qué lo hacía de esta manera T.L. Osborne? Porque la palabra de Dios dice que cuando tú oras en lenguas, hay algo poderoso que se mueve de parte de Dios, que el diablo no sabe los misterios que hablas con él y el Espíritu. Cuando tú hablas la palabra y oras la palabra y tomas la espada del Espíritu, lo escucha el diablo. Y el diablo sabe que cuando usas la palabra en tu oración, hay algo poderoso que se mueve, hay algo poderoso que el diablo teme. Cuando te levantas
levantas, tomas la palabra, usas la palabra. Por eso yo les decía de ayer, lee la palabra, vive la palabra, expresa la palabra, ora con la palabra, porque hay poder en la palabra, en la oración de un hombre, de una mujer que se levanta con las armas del Espíritu que el Señor nos ha dado. No son carnales, son poderosas en Dios, y es donde fortalezas empiezan a caer y empiezan a ser derrumbadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Decía Tele Osborne que número uno, la iglesia, uno de los errores en los cuales la iglesia pierde el tiempo hoy, pierde el tiempo pidiendo cosas que el Señor dijo que ya eran tuyas, que ya te dio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios muchas veces no entiende que es tiempo de arrebatar, que es tiempo de actuar en fe, es tiempo de caminar, de apropiarte de las promesas que Dios te ha dado. Y decía Teodoro, número uno, el pueblo de Dios pierde tanto el tiempo pidiendo: Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Pero no se ha dado cuenta que dice el Señor que las cosas ya son tuyas. Clama a mí, yo te responderé. Cuando tú clamas, Él ya te está respondiendo. Cuando tú oras, usas la palabra, Él ya te está dando. Lo que quiere es que arrebates. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes solamente lo arrebatan. Que si tú buscas y pones el reino de Dios primero en todas las cosas de tu vida, esto es empezando tu día, empezando tu año con oración, el 2020, Dios ya tiene respaldada tu vida con las promesas que ya dijo que son tuyas. Solamente las tienes que tomar, tienes que caminar sobre ellas, hacia ellas, abrir espacio para lo que Dios tiene para ti. Y número dos, dice que el pueblo de Dios, número dos, pierde el tiempo. Número uno, ¿entendió el punto número uno? Pierde el tiempo en pidiendo cosas que Dios ya dijo que eran tuyas. Y número dos, el pueblo de Dios pierde el tiempo. En de los jueces miramos a los jueces levantarse, miramos a los hombres de Dios, miramos a una Débora, a un Gedeón, utilizando la palabra levántate. Dios les dice levántate. Hay una acción, levantarnos. No se podía levantar Dios por él en el hijo pródigo, de allí donde estaba con los cerdos. Tenía que levantarse, caminar, expresarle a Dios que él realmente iba a hacer cambios en su vida. La iglesia necesita hacer cambios en su vida, pero estamos pidiendo a veces que Dios haga esos cambios que solamente tú puedes hacer. La decisión que tú tomes va a marcar tu vida y también va a marcar el camino, va a marcar el terreno que Dios sabe que es tuyo, que caminas hacia tu bendición. Número dos, ¿entendió la número dos? Perdemos el tiempo a veces. A mí me impresionó realmente esos dos puntos tan sencillos, tan fáciles de entender, pero a veces tan difícil para llevarlos a cabo. Las bendiciones son tuyas si vives en fe, en obediencia, eres un hijo de Dios. Arrebata realmente, las bendiciones son tuyas. Empieza a darle gracias a Dios por tu sanidad. Empieza a darle gracias a Dios por tu bendición. Empieza a darle gracias a Dios por lo que sabes que necesitas, que Dios en su justicia te va a dar. Empieza a darle gracias a Dios y dile: Señor, gracias por mi sanidad. Señor, gracias por mi bendición. Señor, gracias por cubrir lo que te he estado pidiendo durante tanto tiempo, pero yo he entendido que hoy es el tiempo de decir: es mío lo que yo te he estado pidiendo. Y ese es el problema de nosotros, que creemos todavía que no son nuestras las cosas. Por eso no pierdas el tiempo entonces en pedir algo que Dios te dijo que ya era tuyo. No pierdas el tiempo. Tampoco pierdas el tiempo en pedirle a Dios que haga algo que tú tienes que hacer. Yo les decía ayer a los líderes, si la oración del hijo pródigo hubiera sido diferente, no hubiera sucedido nada. Imagínense al hijo pródigo en su oración, cuando él se puso a meditar, porque él se conectó con el cielo en aquella oración cuando estaba con los cerdos y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque de repente vuelve en sí, dice: no estoy en el lugar y en el trabajo correcto que yo debo de estar. Pero imagínense la oración del hijo pródigo: ay, Señor, mira cómo estoy entre los cerdos. Imagínense allí tirado, porque estaba allí entre los cerdos tirado. Señor, te pido que si en verdad tú existes, que mi Padre venga por mí, me saque de este lugar. Muchas veces la oración de nosotros es así: Señor, sácame de aquí. Mientras que Dios te está diciendo: levántate tú y salte de allí.
Levántate tú y salte. Si el hijo pródigo le hubiera empezado a decir: Señor, sácame, ven, que mi padre venga, no hubiera sucedido. Es más, les voy a decir algo: la historia del hijo pródigo no estaría escrita en la Biblia. No estaría ahí, porque no sería de edificación. Está escrito ahí por un acto que él hizo. Se levantó, aleluya, se levantó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Pero no hemos entendido, porque muchas veces seguimos siendo los mismos. No pasamos de ser diferentes de otros, porque no nos levantamos a hacer cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia en la que se levantó el hijo pródigo? Que caminó, se levantó, no lo dejó en un deseo, no lo dejó en una intención, sino que lo llevó a cabo. Se levanta y empieza a caminar. Y en el caminar, cuando llega cerca de la casa de su padre, el milagro sucede, lo que no se esperaba. Aleluya. Cuando tú caminas, antes de que llegues a tu destino, Dios te va a sorprender y va a venir al encuentro contigo. Te va a alcanzar la bendición. No va a ser necesario que corras, la bendición te va a alcanzar. Tú te levantas, no le sigas pidiendo a Dios que Él se levante, que vaya y te saque, que te hablen por un trabajo mejor, que Dios vaya a tu casa, te toque y te diga aquí. No, levántate tú. Creo que tú puedes hacerlo. No le sigas pidiendo algo a Dios que tú puedes hacer. Levántate, toca puertas, camina. Dios te va a sorprender en el camino. Realmente esa es la manera en la cual Dios trabaja. Yo quiero llevarlos en esta mañana a Hechos, el capítulo 12. Yo hermano, me prendí de la palabra anoche. Me quedé dormido en una silla como hasta las 2 de la madrugada, no sé qué eran, leyendo la palabra. Y yo, hermano, me motivé, me apasioné cuando leí. Y empecé a leer el libro de los Hechos. Lo he leído varias veces he leído, muchas veces he leído el libro de los Hechos. Y cuando Dios me da esta palabra, el tema de esta mañana es: levántate en oración. Lo tienes ahí, ¿verdad, Gemma? Levántate en oración. Por favor, ponlo una vez más. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que esta palabra está pegando. Dios te va a sorprender. Y yo creo que no va a haber gente más bendecida que los que están abriendo sus oídos en esta mañana. No va a haber gente más sorprendida por lo que Dios va a hacer. Yo recuerdo, hermano, hace ya 10 años Dios nos sorprendió pagando nuestras deudas. Pero en esta casa que usted mira enfrente de aquí de la iglesia, donde Dios nos colocó ahí, Dios empezó a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pagó nuestras deudas, nos dio esa casa. Pero a algo vino, muchas cosas de las bendiciones de Dios cuando oramos. Y mi esposa sabe que esta expresión ha sido poderosa en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, necesitamos algo. Nuestra oración es: Señor, sorpréndenos. Esa es parte de nuestra oración: Señor, sorpréndenos. Y sabe que Dios nos ha sorprendido al paso del tiempo, de los años, en nuestra oración. Cuando nos conectamos, vivimos, clamamos a Dios por algo, le decimos: Señor, sorpréndenos. Yo le preguntaba ayer a mi esposa, y le decía a mi viejita, porque así le digo de cariño, le pregunté: ¿te ha bendecido el Señor? Y me dice: mucho. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Me ha bendecido más de lo que yo le he pedido, porque le hemos creído a Dios. Y me gustó verla platicando con ella y escuchar de sus labios: me ha dado más de lo que yo he pedido. Así es Dios. Cuando tú decides buscarle, caminar, ir al encuentro de tus bendiciones, Él te va a sorprender. Y esa fue una oración: Señor, sorpréndenos. Dejamos de chillar, dejamos de llorar. ¿Te acuerdas cómo llorábamos? ¿Te acuerdas cómo me levantaste muchas veces llorando por lo que nos estaba pasando? El diablo llegaba, nos robaba. Aunque queríamos ser fieles, el diablo no nos dejaba, porque no cambiábamos nuestra expresión en la oración. Cuando entendimos cómo deberíamos de orar, de levantarnos, de estar llorando y pidiéndole al Señor: sácanos de aquí. Cuando me levanté por mi casa, por mi familia, cuando creía la palabra y le dije: vamos a cambiar nuestra oración. Ahora vamos a orar y le vamos a decir: Señor, gracias por lo que tú ya hiciste, por lo que tú nos diste. Y allí fue donde sucede el milagro. Dios nos sorprendió
pagó nuestras deudas, borró lo que estaba en la cartera, borró lo que había allí de deuda, y el Señor nos levanta. Y recuerdo que la oración empezó a ser: Señor, sorpréndenos. Queríamos una casa, y esa mañana que clamamos, que sonó el teléfono, yo dije: Señor, sorpréndenos. Era el hombre que estaba ahí para decirnos que la casa que nosotros queríamos iba a ser nuestra. Aleluya. Pero nuestra expresión en la oración tuvo que cambiar, porque nos tuvimos que levantar en oración. Tienes que cambiar tu oración. Tu oración es de levantarte, tu oración es de proyección en fe a lo que ya es tuyo. Por eso en esta mañana, aleluya, levántate en oración. Quiero llevarlos al capítulo 12. Qué gloriosa la iglesia que se levanta en el libro de los Hechos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos están todavía con Jesús los discípulos, y Jesús les da instrucciones. Les dicen que busquen el Espíritu Santo. O sea, tienen que orar, pero no solamente oren y váyanse. No, Jesús le da instrucciones: busquen el poder del Espíritu Santo. Fíjese qué importante e interesante es que la iglesia entienda que la iglesia se va a levantar en el poder cuando busca a Dios, cuando estamos en unidad, que nos movemos en unidad. Hay algo que movió el poder de Dios, y fue cuando la iglesia entendió que tenía que estar unida, no peleándose, no mirando las diferencias, sino unidos en lo que habrían de pedir. Jesús les dijo: pidan el Espíritu Santo, va a venir sobre ustedes, porque cuando venga el poder del Espíritu Santo, entonces van a ser fuertes y van a poder serme testigos en cualquier lado donde ustedes se muevan. ¿Por qué? Porque el poder de Dios iba a ir en ellos de tal manera que ellos iban a sanar enfermos, pero no solamente eso, iban a echar fuera demonios, pero no solamente eso, se iban a abrir puertas de cárceles, pero no solamente eso, mucha gente iba a correr a ellos por causa de Dios, por el poder que estaba en ellos del Espíritu Santo. Esto necesita entenderlo la iglesia hoy. La iglesia viene a la iglesia, las personas vienen a la iglesia, los que se consideran la iglesia, y se sienten felices y contentos porque vinieron a la iglesia. Pero sabe que eso no asusta a Satanás, el hecho de que vengas a una iglesia. Cuando Satanás empieza realmente a mostrar preocupación por una iglesia, cuando la iglesia empieza a orar. Cuando la iglesia empiece a orar, cuando las familias empiezan a orar, el diablo se empieza a preocupar. Porque dentro de los planes de que llegues tarde, usted vaya a la iglesia, no le prestan la atención como iglesia que nosotros debemos de tomar en el compromiso con Él. Aleluya. ¿Sabe? Comprometernos con Él, orar juntos, estar en la iglesia, escuchar la palabra. ¿Sabe Él que si no te comprometes no hay problema contigo? Pero el problema empieza cuando empieza a ver que empiezas a orar. Decía Carmelita: cuando me propuse verdaderamente en el propósito de orar, de que mi familia estuviera bien, se levanta el diablo. Sí, es cierto, se va a levantar, pero no te preocupes, tú eres protegido de Dios. No te preocupes, estar rodeado por la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Lo que tienes que hacer, no amedrentarte, orar más. Si el diablo se levanta, ora más. Si el diablo quiere en alguna manera tocar alguna de las cosas de tu casa, levántate y ora más, porque es la manera realmente que el diablo va a huir de ti. Dice la palabra: cuando hay resistencia. ¿Sabes cuál es la resistencia que debe tener la iglesia? La oración. La resistencia hacia el diablo es oración, porque hay algunos que se paran y dicen: no, el Señor te reprenda, el diablo cochino, y piensan que con eso el diablo está vencido. El diablo no se vence con que le digas cochino, ni chancludo, ni chamuco. El diablo no le asustan sus sobrenombres. Es más, le agrada, porque no le asusta. Cuando tú oras es cuando el diablo empieza a temblar. Aleluya. Es cuando el diablo empieza a tener temores, porque vas a arrebatarle lo que él ya consideraba que era de él. La iglesia gloriosa se levanta en oración. La iglesia se tiene que levantar en oración, porque Jesús les dijo: oren, busquen. Y le voy a decir, número uno, hay una necesidad de la iglesia. La iglesia necesita el Espíritu Santo. No solamente sentirlo, el Espíritu Santo está, no solamente mencionarlo, necesitas vivirlo. Que sepas que Él está dentro de ti, que sepas que Él vive en ti, que sepas realmente cuando te levanta. Me decía mi suegra: el Señor me levantó en la madrugada.
El Señor me levantó y empecé a orar. Se levanta mi suegro y le dice: ¿qué estás haciendo de pie? Estoy orando. Por allá, ¿qué horas eran de la madrugada? Las 4, las 5, las 2 de la madrugada. Y se levanta a orar. Cuando tú te despierta el Espíritu Santo, aleluya, levántate y ora y declara lo que Dios quiere que declares en tu familia. Decía el pastor Harrigan: el orar de madrugada hay algo que se rompe, y no porque sea de madrugada, sino por el sacrificio que se hace. Todo lo que es fácil, el diablo sabe que no marca tu vida. Cuando empiezas a sacrificar algo, dime si no te acuerdas de los momentos difíciles que has vivido en tu vida, que te marcaron. ¿Por qué? Porque fueron un sacrificio. A veces las cosas bonitas te recuerdas de ellas, y muchas de las que pasaron te olvidas de ellas. Pero lo que te pasó, que te fue mal, que te marcó tu vida, que sufriste, hubo un sacrificio de algo, perdiste algo, marcó tu vida. Cuando tú te levantas de madrugada, cuando tú, aunque tienes sueño, haces un sacrificio de buscar a Dios, hay algo que está marcando tu vida, hay algo que está marcando tu corazón, hay algo que está marcando el terreno. El diablo sabe que cuando la iglesia se sacrifica, vive en sacrificio, porque es bien fácil realmente ser parte de una iglesia, llegar tarde a la hora que nos dé la gana, venir cuando queremos. Eso no es sacrificio, al diablo no le preocupa. Le digo: cuando tú haces compromisos, voy a luchar, que me duela llegar a la iglesia. Hay algo por lo cual nosotros no quiero, yo pienso que Dios, y no quiero que se mire mal esto, sino yo exalto a Dios, que Él sea el que sea sobre nuestras vidas, y que nosotros menguemos para que crezca Él, porque es de Él. Pero hay algo que nosotros hicimos siempre. Nosotros nos propusimos llegar a la iglesia siempre, a sacrificarnos en llegar, en orar, en servir. No importa si llegábamos a pie, llegábamos en camión, a veces no teníamos para taxi. En cierta ocasión recuerdo que no teníamos, queríamos llegar a la iglesia. Vivíamos allá cerca de Campamento, en el fraccionamiento allá Bellavista, Oasis. Y recuerdo que yo y mi esposa dijimos: vamos, teníamos a Eunice pequeña, ya había nacido Bere, no recuerdo, ya había nacido. Tomamos a nuestra niña en los brazos. No teníamos para el camión, no teníamos. Y a mí me han gustado coleccionar moneditas antiguas y todo eso. Ha sido algo que a mí me gusta. Allí tengo un buen puño de monedas, porque me gusta la historia. Me gusta la historia, siempre me ha gustado. Siempre tuve el primer lugar en historia. Me encantaba y me sigue gustando la historia. Y la historia de la iglesia me apasionó y me apasiona, porque está fundamentada en la oración. Pero yo recuerdo que ese día en la tarde, fui a buscar y dije: ¿qué hago? Y tenía moneditas que mi mamá me había dado, de esos dólares que no hay, que son raros, de esos pequeños. Estaban ahí donde yo guardaba mis monedas. Y recuerdo que dije: mi mamá me regaló estas monedas porque sabe que me gusta coleccionar. Pero las miré y dije: creo que vale la pena sacrificarlas por llegar a la iglesia. Y tomé las 2 monedas de $1 y las eché en mi bolsa, y nos fuimos a esperar el camión, que duraba una eternidad para pasar. Tomamos el tiempo, y el camión no nos dejaba en la iglesia, nos dejaba en la calle Tercera y Obregón. Y recuerdo que cuando le fui a pagar, dije: no voy a hacer que me las tire y va a decir: no acepto estas monedas. Pero no creo, eran dólares y eran no comunes. Dije: y si me los tira, pues los levanto y ya me viene gratis. Pero no, cuando tomó aquellas monedas y las miró, que era por mi familia, se quedó viendo, y le dije yo: son reales, son los dólares, son dólares. Y se quedó como diciendo: yo también me gusta, voy a coleccionar monedas tan bonitas. Y recuerdo que pagamos con aquel sacrificio. Yo dije: yo sé que Dios no sabe cuántas monedas de esas me ha dado el Señor. Cuando supo mi mamá, me tenía como unas 5 monedas, y después se acordaba y me tenía otras monedas de esa de $1. Ahora tengo una bolsa, no le di la 10, caminamos todo. Yo no sabía que eso era honrar a Dios. Ese día que no teníamos comida en casa, ese día que había cosas que faltaban, pero nuestro deseo era estar en la presencia de Dios, nosotros siempre buscamos llegar.
Recuerdo que ese día, ¿te acuerdas, Efrén? No había comida en casa, pero Dios había pensado en nosotros. Cuando tú piensas en Dios y hay un sacrificio, por eso Dios no bendice a muchos como debería bendecirlos. Muchos piensan que están bendecidos porque realmente van a una iglesia, no es por Dios. Buscas comprometerte, llegar temprano, darle lo mejor de ti a Dios. Y yo recuerdo que ese día, al terminar el servicio, que dio la cajuela de su camioneta y estaba llena de comida. Había leche, galones de leche, más de un galón de leche. Y le dije yo, ¿y esto qué es? Estando en Yuma, me dijo, el Espíritu Santo me dijo, y él no sabía absolutamente nada de la condición mía, de mi casa, que me había quedado sin trabajo. Me dijo, el Espíritu Santo me dijo, lo que estás comprando para ti, lo vas a comprar para mi siervo. Y yo fui obediente solamente. Esto, que era la primicia para mi casa, yo lo tomé como primicia para ti por obediencia. Yo recuerdo que me llevó a la casa esa noche. El refrigerador no había dónde meter tanto. Esa noche hubo fiesta porque comí chuletas. Esa noche comí carne, aleluya. Esa noche mis hijas tomaron leche. Esa noche la misericordia de Dios se acercó a casa. ¿Y sabes por qué? Cuando sacrificas algo, si no hubiera sacrificado aquellas 2 monedas, no hubiéramos caminado tantas cuadras con nuestras niñas pequeñas. Pienso que aquella bendición hubiera sido para otra persona, pero no para mí. Eso es cuando no te levantas, la bendición no llega, no camina hacia ti. Pero cuando hay un sacrificio, te levantas de madrugada, haces el propósito de llegar, aunque te cueste, aunque no tengas nada. Quiero decirte que Dios tiene preparada una bendición que está corriendo a tu vida. Tienes que darte cuenta que te va a alcanzar. Ya está ahí. No necesitas hacer nada más que honrarle, porque Él honra a los que le honran. La honra de Dios, esto no es para cualquiera. Aleluya, amén. Es para ti, es para ti. Honra a Dios. Dios te va a sorprender. Van a alcanzarte las bendiciones. Oh, aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana, porque sé que puedes estar seguro escuchando, y hay algo que Dios está provocando en tu corazón. Oh, aleluya. La iglesia se levanta en oración.